tanto la fertilidad como la tasa de parto son muy altas. En algunas incluso la fertilidad se aproxima al 100%, que a veces alucinamos. Se sabe cuándo empieza el celo, pero no cuándo acaba. Se sabe que ovula en el 70% que ha transcurrido desde que hemos empezado a ver el reflejo de inmovilidad, pero claro, lo sabemos a toro pasado. Cuando ha terminado el celo decimos, pues mira, esta debió de ovular tal momento. El futuro, desde luego, está en hacer una sola inseminación en el momento adecuado. Buenas tardes, querido oyente. Estamos en Porcicast. Hoy estoy con vosotros. Soy vuestra anfitriona de hoy. Soy Sara Crespo. Hoy vamos a hablar un poquito de reproducción y, bueno, creo que tengo a la persona más idónea ahora mismo aquí para hablar de ello. Ella es Maribí Falceto. Maribí, sé que todo el mundo te conoce, pero por favor, ¿te podrías presentar? Hola Sara, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sí, bueno, supongo que alguien no me conocerá, pero bueno, en principio yo me licencié y me doctoré en la Universidad de Zaragoza y hice unas estancias fuera y desde hace bastantes años ya soy profesora titular de reproducción y obstetricia en la Facultad de Veterinaria de Zaragoza. Allí, aparte de la docencia, llevo también el servicio de diagnóstico reproductivo de porcino. En principio, sobre todo, la parte de reproducción, aunque coordino otras partes también. Muchos de los veterinarios ya conocen porque han mandado muestras a este servicio. Además, bueno, pues ya sabes que tengo algunas publicaciones, cursos, congresos, máster, y dentro del máster quiero destacar que soy la coordinadora en la Universidad de Zaragoza del máster de Sanidad y Producción Porcina, que tú tuviste la oportunidad de hacer también y que ya lo terminaste hace muchos años. Y es un máster entre la Universidad de Zaragoza, Lerida y Madrid, que también en general está en estos momentos bastante conocido porque vamos a empezar ahora la 12ª edición. Y luego, pues una cosa que yo siempre he tenido en cuenta es el tema de la formación para los que no están en la universidad también, ¿no? Aparte del grado y el posgrado, que ya lo hemos comentado, pues tengo mucha relación con las asociaciones profesionales, con la formación que se da desde ellas. Y estoy en la junta directiva, pues nada menos que de ANAVEPOR, que soy la secretaria, de AVPA, que he sido presidenta unos años y ahora soy vocal de la junta, y luego también estoy en la junta de ANAPOR. Y bueno, pues en principio también estoy en un grupo de investigación que se llama Reproducción y Sanidad Animal, que tenemos algunos proyectos que vamos desarrollando. Uno de ellos fue el que hoy voy a presentar, que se publicó en la revista veterinaria en Animal Science, que se titula El papel de la triptorelina y la inseminación única a tiempo fijo en los parámetros productivos y reproductivos en cerdas hiperprolíficas, y que me pedisteis que comentáramos algo sobre este tema. Bueno, ya como veis, me ha hecho algo de spoiler con el título del podcast de hoy. Ya os ha dicho de lo que vamos a hablar. Vamos a hablar de triptorelina, vamos a hablar de inseminación artificial. Y como habéis podido ver, y a los que no la conozcáis, que yo creo que sois pocos, Maribí tiene un currículum súper extenso, hace muchas cosas por el sector y sobre todo, pues bueno, como ha dicho, está muy a pie de campo y a pie de calle con todos los que trabajamos, ¿no? Pero bueno, pues bueno, vamos a empezar un poquito de hablar del principal problema que tenemos en las granjas cuando el trabajo se acumula o ahora mismo que tenemos problemas de personal, cerdas que no muestran signos claros, que el manejo reproductivo se vuelve un poco más complicado de lo que puede ser. Por eso hoy vamos a hablar, como bien ha dicho Maribí, de una alternativa para simplificar este proceso, ¿no? Todo el proceso de salida en celo, manejo y tal de las granjas. Y lo vamos a hacer mediante una herramienta que nos permite la inseminación a tiempo fijo, con una sola inseminación y manteniendo así los resultados productivos de la granja. Entonces, Maribí, yo te preguntaría, ¿cuál es el problema de manejo reproductivo que este estudio que has nombrado buscó resolver al evaluar el protocolo de inseminación a tiempo fijo? Bueno, pues como todos sabéis, actualmente, al menos en las granjas españolas, tanto la fertilidad como la tasa de parto son muy altas. En algunas incluso la fertilidad se aproxima al 100%, que a veces alucinamos. Pero todo esto, aparte del esfuerzo que hace el personal de la granja en el trabajo y en el manejo, sobre todo también está relacionado con que se hacen varias inseminaciones. Realmente se tiene que hacer varias inseminaciones
mientras la cerda refleja, manifiesta el reflejo de inmovilidad ante el berraco, porque no conocemos el momento de la ovulación, ¿eh? Entonces, realmente la inseminación sería suficiente realizar una si se hiciera pues, en las horas previas a la ovulación, 24 horas, incluso hasta 6 horas antes de la ovulación. Si se supiera cuándo va a ovular la cerda, pues no tendríamos más que hacer una. El problema es que se ha investigado mucho desde hace muchos años en intentar ver cuándo la cerda ovula y, sin embargo, pues no se ha encontrado ningún método claro, fácil, útil, que sirva para saberlo. Es verdad que la ecografía, que además hace poco tuviste la oportunidad de entrevistar a Javier Gómez en un podcast, pues es un método muy útil, pero realmente requiere un equipamiento y sobre todo una especialización que todo el mundo no tiene, al cual animo a que la gente pues vaya especializándose en esto. Entonces, pues al final, generalmente no se sabe cuándo empieza el celo, pero no cuándo acaba. Se sabe que ovula en el 70% que ha transcurrido desde que hemos empezado a ver el reflejo de inmovilidad, pero claro, lo sabemos a toro pasado. Cuando ha terminado el celo decimos, pues mira, está debió de ovular tal momento, pero entonces ya no sirve para nada porque la cerda ya se lleva al menos 2 inseminaciones, y en algunos sitios 3, 4, incluso hemos llegado a ver hasta 5, y yo, que llevo muchos años ya en el sector, antiguamente a veces era desde que manifestaba algún signo de celo hasta que dejaba, igual había 6 o 7, o sea, entonces, bueno, actualmente el futuro desde luego está en hacer una sola inseminación en el momento adecuado, y como no hay ningún otro método mejor, pues precisamente el tema de la inducción de la ovulación pues es de gran utilidad. Y por eso hicimos este trabajo, ¿no? Porque tuvimos la oportunidad de trabajar con una molécula que es la triptorelina, que ya las nombra y que tú has tenido la oportunidad de trabajar, porque vosotros habéis hecho un artículo también muy interesante este tema. Y entonces, pues bueno, pues tampoco ahora no voy a hablar de la triptorelina porque me imagino que a lo mejor luego sale, pero simplemente decir que este agonista de la GnRH nos permite predecir el momento de la ovulación, porque ovula después de ponerlo en unas horas concretas, entonces sabemos cuándo va a ovular y por lo tanto podemos inseminarla siguiendo esta premisa. Básicamente esa era mi siguiente pregunta, ¿no? Es decir, nosotras estamos acostumbradas a oír la palabra triptorelina, sabemos cómo la utilizamos en la granja, pero estoy segura de que mucha gente lo desconoce, ¿no? Desconoce qué es la triptorelina como hormona. ¿Puedes explicar, aparte de lo que has dicho que nos puede ayudar a reprogramar, qué es realmente la triptorelina y por qué nos permite programar la inseminación a un momento más predecible? Bueno, pues la triptorelina es un análogo un agonista de la GnRH, que quiere decir que hace las mismas acciones que hace la GnRH. Está comercializada en forma de gel intravaginal, con lo cual tiene una aplicación muy fácil y muy cómoda. Realmente es como si fueras a inseminar a la cerda. En vez de inseminar a la cerda, le pones el gel a través de una cánula de la misma manera. Cuando decimos que es un agonista de la GnRH, vamos a repasar un poquito, muy poco, someramente, lo que sería el funcionamiento del eje hipotalámico hipofisario ovárico. Creo que quieres que lo repase un momento, ¿no? Lo más elemental. Sí, un poquito. Entonces, la GnRH hipotalámica lo que regula es la producción de gonadotropinas hipofisarias, en concreto la FSH y la LH, que todos conocemos, que son las hormonas que favorecen el funcionamiento del ovario. Entonces, la FSH regula el crecimiento folicular y la LH regula la ovulación, aunque tienen acciones mezcladas, pero principalmente son esas las visiones principales. Entonces, cuando nosotros tenemos una cerda destetada, esa cerda destetada se supone que el propio destete ha servido de inducción del celo y que al hacer el destete en todas las cerdas a la vez, pues más o menos se ha producido una inducción y una sincronización del celo. Entonces, nosotros trabajamos con la triptorelina 4 días después del destete. Es de presuponer que en ese momento tenemos una cerda en proestro, es decir, que presenta folículos en crecimiento maduros con receptores a las gonadotropinas y en especial a la LH, que es la que nos va a interesar ahora. Entonces, al poner el gel intravaginal, esto es una de las principales diferencias con otras hormonas. Es interesante el recalcar lo que es intravaginal. Entonces, al colocar el gel intravaginal, se produce un estímulo a nivel del eje hipotalámico
hipofisario ovárico y se produce la descarga de LH. Esa descarga de LH ya se iba a producir en algún momento en la cerda, pero nosotros digamos que la inducimos y adelantamos un poquito porque el ovario ya está preparado. Como lo hacemos en todas las cerdas a la vez, lo que hacemos es, a la vez que inducimos, sincronizamos, de manera que todas las cerdas pues, van a ovular a la vez. Siempre hay un rango, pero en general ovulan a la vez. Entonces es muy útil porque nosotros lo que hacemos es poner 4 días después del destete la triptorelina y después, 22 horas más o menos 2 horas después, inseminamos una sola vez. De manera que solo hacemos 2 actuaciones. Bueno, el destete que se tiene que hacer igual y luego el gel intravaginal y la inseminación. Y con eso hemos terminado. Y con eso terminaríais el protocolo, ¿no? Y si no me equivoco, por lo que he leído en vuestro trabajo, pero recálcamelo, por favor, habéis encontrado que el estudio muestra resultados similares de inseminación, desde inseminación a tiempo fijo que habéis puesto la triptorelina, con la inseminación convencional y, bueno, haciendo varias inseminaciones. Efectivamente, era una granja de unas 3.000 cerdas, tenía unos 145 partos, lotes de unos 145 partos y entonces, bueno, pues teníamos material suficiente como para hacer 2 grupos cada semana y las cerdas se pusieron en cada grupo al azar, no estaban seleccionadas, sino que fue aleatoriamente. Entonces teníamos un grupo de 250 cerdas que seguían el protocolo estándar de la granja, que llevaba 2 inseminaciones al menos, o se inseminaba realmente desde el reflejo de inmovilidad hasta que terminaba. Y luego teníamos el grupo que estábamos nosotros probando, que era el grupo triptorelina, el cual pues simplemente se ponía, como hemos dicho, una sola inseminación 22 horas después de haber puesto la triptorelina, que se había puesto 96 horas después del destete. Es decir, que por ello el trabajo tiene unas implicaciones en la rutina diaria de la granja y en la carga de trabajo menor, ¿no? Porque solo se hacen 2 cosas en relación con lo que hacíais con la convencional. ¿Visteis diferencias? Y sin embargo, pese a que solo realizábamos una inseminación y en el otro grupo se llegaron a realizar 2,59, tampoco es una cosa muy elevada, es dentro de lo que es habitual en las granjas, pues los resultados de fertilidad y de tasa de partos no tuvieron diferencias significativas. Fueron altos en los 2 casos, pero sin diferencias significativas. La prolificidad, que también fue alta, también fue igual en los 2 grupos. No hubo diferencias estadísticamente significativas. En el porcentaje de lechones nacidos muertos y momificados, que fue bajo en este caso, pero también fue igual en los 2 grupos. No hubo diferencias significativas. Entonces, bueno, realmente el objetivo, quiero resaltar que el objetivo de estos protocolos no es sacar mejores resultados. Eso lo buscamos porque, claro, nadie quiere tener resultados peores, pero teniendo muy buenos resultados, igual que lo que se hace habitualmente con varias inseminaciones, lo que hacemos es gestionar mejor el trabajo de la granja. Podemos gestionar mucho mejor todas las labores de la granja, al tener que controlar solo 2 puntos. Y además, pues bueno, a nivel económico también, realizar solo una inseminación también puede ser algo interesante, o incluso al reducir el trabajo la carga de trabajo de los trabajadores. Esos trabajadores que no tienen que estar en esa parte de la granja pueden hacer otras misiones, sobre todo a lo mejor en la zona de maternidad o en otras partes de la granja. Y además, incluso cuando son las inseminaciones, podríamos elegir al personal más cualificado, porque eso es una cosa muy importante que se debería de hacer, que muchas veces se pone a cualquiera y tiene que estar el personal que mejor sabe manejar la inseminación, porque aún así tiene que estar muy encima. Aunque hagamos una solo, pero tiene que estar muy encima. Betoquinol, enriqueciendo la vida de las personas a través de nuestra dedicación a la salud y el bienestar animal. Que acabas de decir algo que hacemos, bueno, normalmente los que dirigimos granja, tenemos al personal más cualificado en las parideras, en las lactaciones, y hay muchas veces que se nos olvida que la gestación es el inicio de todo. Y sí que es verdad que con estos protocolos estamos descubriendo que poniendo a personal especializado en la parte de gestación se tienen muchísimos mejores resultados. Sí, evidentemente. A ver, lo ideal es que esté el personal especializado en cada zona, ¿no? Pero desde luego que no vaya una persona cualquiera a hacer las inseminaciones.
Otra cosa muy interesante que es el coste en semen, ¿no? Lógicamente, si inseminas una vez, pues gastas menos que si inseminas, como en este caso, 2,59 veces o si lo haces 4, 5 o 6. Entonces, puedes disminuir el número de dosis que compras en la granja y ese dinero lo puedes reinvertir en mejorar la calidad genética, si quieres reinvertirlo, ¿eh? Lo cual es interesante. Y luego también, al usar solamente una dosis de semen, podemos inseminar a todas las cerdas del lote con el semen del mismo padre. Esto también es muy interesante para buscar homogeneidad de la camada, bueno, pues también hay que tenerlo en cuenta a la hora de preparar y programar las inseminaciones. No, sí, eso es muy interesante porque si por lo que sea podemos seleccionar y vemos algún problema en la descendencia, pues ya sabes directamente dónde tienes que mirar, que hay muchas veces que con las heterospermias nos volvemos un poco locos. Yo la prueba realmente la hice en heterospermia porque si no, no me llegaba para las 500, o sea, para las cerdas de los dos lotes, ¿no? Y quería que fuera el mismo semen porque al ser una prueba que era para publicar, pues en principio pretendía quitar el efecto macho, por decir de alguna manera, ¿no? Y otra pregunta, Mariby, en el tema de la duración de la gestación o en la inducción de la sincronización de partos, ¿visteis alguna diferencia al poner el protocolo de la triptorelina? Bueno, pues fue muy interesante un beneficio que obtuvimos en esta granja con respecto a la inducción de partos. La operativa normal en la granja era que los partos no se inducen, pero a partir de las cerdas de cuarto parto, si ha llegado el día en el que está programado el parto, que en esta granja era el 116, pues entonces se induce. Entonces, bueno, nos llamó mucho la atención de que el porcentaje de cerdas, porque estaban repartidas, había de todos los partos en los dos grupos, dentro de lo que se había intentado elegir, aunque era de forma aleatoria, pero dentro de que se ponía, pues de forma aleatoria se elegía a lo mejor pues 2 de 2 partos para un grupo y 2 de 2 partos para otro, 2 de 4. Entonces teníamos un grupo de cerdas de cuarto parto. Y en el grupo de triptorelina solamente se tuvieron que inducir el 2%, mientras que en el grupo de convencional, le llamábamos, fue el 21%. Madre mía. Hay una gran diferencia. Sí, sí, sí. Después está todo el tema del agrupamiento de partos. El agrupamiento de partos en nuestra prueba y en vuestro grupo lo encontrasteis y es súper útil, porque yo realmente con otros análogos de la GNRH también lo había encontrado y lo había descrito, pero bueno, en esta prueba pues no nos salió a nosotros exactamente, pero dado que hay más pruebas en el que se ha visto que también puede ayudar al agrupamiento, pues hay que tener en cuenta que al sincronizar la ovulación también de rebote sincronizamos las fecundaciones, con lo cual la gestación en principio pues bueno, pues pueden ir un poco a la vez y antes a lo mejor que las de los otros grupos que no están sincronizados. Entonces, el hecho de que se agrupen los partos está muy deseado en las granjas porque permite manejar mucho mejor los partos, la cerda, los lechones, el encalostrado, las adopciones, incluso pueden haber mayor número de cerdos destetados al poderse manejar mejor. Créeme que cuando estábamos haciendo la prueba y antes de tener resultados de todos los datos, los propios operarios de la granja directamente nos avisaron, me dijeron, Sara, esto es genial porque no tenemos partos los fines de semana. Este domingo he tenido muchísimos menos partos que los que suelo tener. Es decir, antes de que supiéramos realmente con un análisis estadístico de datos cómo podía funcionar el producto, la gente de la granja ya nos había informado de que esto estaba pasando sin nosotros saber que pudiera pasar. Y claro, obviamente, como has explicado, es lógico. Al sincronizar ovulación... Sí, a mí me sorprendió un poco que nosotros no tuviéramos ese resultado, pero también a lo mejor igual necesitábamos más N para esa pequeña diferencia. Lo que sí que vimos que había una disminución de la gestación, del tiempo de gestación, lo cual luego favoreció que los lechones tuvieran, como se destetaban todos en el mismo día independientemente, pues tuvieran la lactación un poquito, estuvieran más tiempo a lo mejor en lactación y había lechones de mayor peso, eso sí que lo vimos nosotros. En el grupo de triptorelina destetamos lechones de más de 6 kilos, el mayor porcentaje, que en el grupo convencional. Y al revés, en el grupo convencional había muchos más lechones de menos de 4,5 kilos en el destete.
Entonces, ahí sí que vimos un resultado favorable. ¿Crees que eso también puede tener que ver con la ovulación, Mariby? ¿Que haya diferencia en la homogeneidad de camada? Bueno, pues también podría ser, sí, en principio. Bueno, nosotros pensamos que había tenido relación con eso, con que al sincronizarse la ovulación, la gestación en principio había sido un poquito más corta en todo el lote. Porque también vimos que las gestaciones, como tienen una variabilidad, no sé si eran, me parece que si no recuerdo mal, entre 112 y 118 días, pues en el grupo triptorelina había muchas más porcentaje de gestaciones que habían estado en la primera parte, en la de 112-115. Y sin embargo, en el grupo convencional, al revés, había más de la otra parte. Entonces, quizá tenga relación con esto, ¿no? Con que esos lechones habían tenido a lo mejor más tiempo para poder crecer. Sí, ¿no? Y realmente para las transiciones esto es algo muy importante, sobre todo ahora con todas las barreras que tenemos en las transiciones. El peso al destete ahora mismo, por ejemplo, para nosotros es algo que premia junto con la edad, es decir, animales con edad y animales con peso. Y Mariby, si a ti te dijeran, oye, este protocolo, ¿qué granja sería la que recomendarías para poner este protocolo de inseminación a tiempo fijo? Que me dijeras, pues para todas las granjas puede servir. Para ti, ¿cuál sería una granja de elección para poner este protocolo con triptorelina? Bueno, pues yo pienso que todas las granjas que puede servir en todas las granjas, excepto en aquellas que tienen algún problema de salud o de manejo que antes tendrían que solucionarlo, porque esto no es la solución. O sea, esto no es la solución. Entonces, una vez que lo hubieran solucionado, tendrían acceso ya a estos protocolos. Realmente pienso que todas las granjas deberían de probarlo y tener las ideas claras de cómo tienen que manejarlo, porque siempre puede haber contingencias. Entonces, a lo mejor están acostumbrados a trabajar con 2 inseminaciones o 3 y son felices así, porque realmente somos muy reacios todos a cambiar siempre nos cuesta mucho ir cambiando. Dice, ¿para qué va a cambiar si me va bien? Pero es que resulta que un día puede haber un problema y el centro de inseminación tuyo, porque ya lo hemos visto en estos últimos años, pues ha tenido un brote de PIRS, ha cerrado y entonces resulta que ya me van a ayudar los del centro a encontrar las dosis, pero hay que buscar. Y claro, no es lo mismo buscar 2 o 3 dosis por cerda que buscar una solo a la hora de tener. Entonces, pienso que en general deberían todas las granjas de al menos haber tenido la oportunidad de conocerlo y de tenerlo programado si no lo quieren usar habitualmente como en un momento de contingencia. Y luego, sin lugar a duda, las granjas que más se benefician, que me has preguntado cuáles creo que son las que más se benefician, pues no cabe duda de que son las granjas de selección y multiplicación. Las granjas de genética, en principio, es en las que les permite inseminar una sola vez, el valorar mucho más rápidamente la progenie. Entonces, ahí debería ser una herramienta a utilizar de forma rutinaria. ¿Y qué me dirías de las granjas que trabajan en bandas a 5 semanas o en bandas ya grandes que se está viendo el protocolo introducirlo para que haya una mayor homogeneidad en todo? ¿Crees que también serían granjas interesantes? Y sobre todo para aquellos centros de inseminación que tienen que mandar el semen a estas granjas, yo que sé, una granja de 3.000 cerdas que tiene que cubrir en una banda 600 o 700 animales, puede ser interesante también. Una vez que ya hayan hecho los cambios y estén un poco ya homogenizados y estandarizados, porque estos cambios cuesta un poco ponerlos a punto, pienso que, claro, si de repente tienen que recibir un montón de semen para inseminar todas las cerdas, pues lógicamente si las tienen que inseminar una vez sería mucho más útil. No cabe duda que también es una de las granjas en las que se podría aplicar de una manera más que rutinaria. Estoy totalmente de acuerdo. O sea, básicamente fueron para mí los puntos donde las granjas que estamos probando a poner en bandas de 5 semanas por problemas sanitarios, primero arreglar el problema sanitario, totalmente de acuerdo. Creo que sería un buen sitio y las granjas de selección por todo tema económico. Y en cuanto a vuestro estudio, ¿tienes alguna cosa más que digas que no lo hayamos hablado, que creas que es importante recalcar para todos los oyentes, Mariby? Tengo aquí el artículo, lo estoy comentando, pues lo estoy mirando un poquito. No sé, yo creo que la simplicidad del trabajo, ¿no? No hemos discutido lo de la recela, si es necesaria o no. Yo personalmente soy partidaria de la recela igual, ¿eh? Yo soy partidaria, pero realmente
no sería necesaria. Pero bueno, hasta a mí me cuesta mucho prescindir de ella, ¿eh? Pienso que es una gran ayuda también. Pero claro, no es lo mismo el que simplemente controles que el día que estás haciendo la inseminación, pues puedas apuntar en la ficha si está o no está en celo, porque la vas a inseminar igual realmente. Puede ser interesante el saberlo, ¿no? Y tener ese dato en la granja. Bueno, quizás sí que hay una cosa que querría comentar. Cuando nosotros destetamos una cerda, va a haber la mayoría, casi todas, van a ser cíclicas y son las que vamos a meter en este lote que estamos comentando. Pero si por alguna casualidad alguna cerda ya hubiera ovulado, que podría haber sido, pues realmente este protocolo tampoco le va a perjudicar. Es que esa cerda, si ya se supone que la tendrían que haber visto el celo en la granja de alguna manera, y si no lo han visto, pues tampoco se les iba a quedar ya preñada porque se les estaba pasando. Y luego, en el caso de que la cerda no fuera a salir en celo, porque bueno, es un tema que también te interesa a ti, te gusta mucho todo el tema del anestro, pues si una cerda no fuera a salir en celo, nosotros, aunque le pusiéramos la triptorelina, realmente al no tener folículos en crecimiento maduros con receptores a la FSH y la LH, en este caso a la LH que se produciría tras la triptorelina, pues tampoco pasaría nada, lo único que seguiría estando en anestro y cuando llegara su momento del diagnóstico de gestación pues estaría vacía. O sea que tampoco le veo una consecuencia negativa en ninguno de esos dos casos. Sin embargo, si la cerda, por ejemplo, hubiera tenido el celo silencioso, pues ahí lo hubiéramos rescatado. Sí que es cierto que ahí fue algo de que nosotros sí que vimos, al final intentamos buscar que los protocolos no salieran igual, pero sí que intentamos buscar esa mejora. Como has dicho, a mí el tema de los anestros me preocupa porque aquí en la región de Murcia tenemos muchos anestros asociados al estrés por calor, cada vez más, y cuando hicimos la prueba sí que aprovechamos que fuera en verano y buscábamos mejorar un poquito ese porcentaje de cerdas de celo silente, ya no de anestro, de celo silente que estábamos perdiendo. Y sí que es cierto que vimos una mejora, porque eran animales que directamente no se veían. O sea, no significaba que las cerdas estuvieran en anestro, sino que por el propio clima, estamos hablando de por encima de los 35-40 grados, pues claro, los animales al final se resienten. Claro, los celos silentes tampoco son tan frecuentes en la cerda de forma habitual, pero claro, en circunstancias como las que estás comentando, pues bueno, pues claro, al final todo se resiente y puede ser que no se aprecien bien los síntomas de celo. Sin embargo, esas cerdas sí que ovularían y quedarían preñadas. Pues Mariví, la verdad es que ha sido, o sea, es súper interesante. Yo tu trabajo sí que lo he leído. La verdad es que te sigo muy de cerca porque la reproducción me encanta Lo sé, y lo creo sé. que que vuestros trabajos son muy, muy, muy buenos. Siempre tenéis cosas nuevas. Estoy segura de que a nuestros oyentes les va a encantar este Porcicast. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros y contarnos vuestro estudio. De todas formas, dejo abierto por si alguien te quiere hacer algún tipo de pregunta, que se pueda poner en contacto contigo sin ningún problema. Espero que sí, ¿no? Sí, sí, claro. Bueno, pues vamos viendo a ver qué es lo que van diciendo los oyentes. Muchas gracias y que tengas buena tarde. Bueno, igualmente, ha sido un placer. Venga, hasta pronto.